Ahí está. Tenemos asistente de producción. Sí, tenemos, completito tenemos el grupo acá. Muy bien. Bueno, grabando ya. Arrancamos entonces. Bienes de cambio. Hoy vamos a desarrollar bienes de cambio. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos la clase pasada de movimiento de fondos, es decir, de caja y bancos, decíamos que era el rubro más líquido que teníamos porque se convertía, si no era dinero, se convertía automáticamente en dinero, y que los otros rubros no eran tan líquidos ni tampoco tan certeros, digamos, su conversión en dinero. Cuando hablamos de bienes de cambio, estamos hablando de lo que caracteriza al ente, dependiendo de qué actividad desarrolle, lo caracteriza al ente porque es la leitmotiv, la razón por la cual el ente ha sido creado, para comercializar ese producto, para comercializar el servicio o para desarrollar la producción del producto que luego va a ser comercializado. Entonces, dependiendo del tipo de actividad del que estemos hablando, para nosotros el bien de cambio que vamos a desarrollar hoy, el bien de cambio va a ser muy importante y puede llegar a significar un porcentaje grande de nuestro activo y va a representar el que va a generar el flujo de fondos o los resultados positivos dentro de la empresa. Nosotros nos vamos a dedicar, supónganse, si hablamos de una empresa comercial, a vender un producto determinado. Por más buenos bienes de uso que tengamos, por más económicos que sean o eficientes que sean, si nuestro bien de cambio no puede ser bien colocado, estamos destinados a la perdición, digamos, ¿no es cierto? Porque no podemos hacer el giro normal, no podemos obtener la rentabilidad necesaria. Es decir, que esta parte del activo es muy importante porque va a generar la riqueza que va a soportar los costos variables relacionados con el producto que estamos vendiendo y además va a cubrir una porción de los costos fijos relacionados. Es decir, es la que va a generar utilidades. Voy a compartir con ustedes un pequeño no, un extenso PPS, así que prepárense, porque se viene... Ir... PowerPoint. Muy bien. Cuando hablamos de bienes de cambio, además de poder definir a los bienes de cambio en sí, vamos a definir a qué valor los incorporamos, vamos a clasificarlos, vamos a ver sus características especiales. Y la característica especial que tiene este rubro, por sobre todo el resto de los rubros, es que implica definir una forma de determinar el costo del producto al momento de venderlo, porque la determinación de ese costo va a incidir significativamente en la forma en que medimos nosotros los resultados que tiene la empresa. Ahora lo vamos a explicar un poquito más, pero en sí, cuando hablamos de bienes de cambio, tenemos que tratar de definir cuáles son sus características particulares. Y dentro de esas características particulares podemos encontrar primero y principal que se trata de bienes tangibles, susceptibles de ser tocados, ¿sí? Tangibles, se puede tocar. Que el destino original del bien es la venta, es decir, que no son bienes que van a ser destinados a su consumo o a su utilización en la actividad del ente, sino a su comercialización, sea en forma directa o sea luego de algún tipo de proceso, ¿sí? La forma de ingresar esos activos, esos bienes de cambio, puede ser por adquisición, o puede ser por producción, o puede ser por extracción de algún lugar. Pueden tratarse de los bienes de cambio, no solo de bienes de cambio terminados, sino también son bienes de cambio para nosotros los bienes que están en un proceso de producción, y también vamos a incluir dentro de los bienes de cambio a los anticipos que realicemos a los proveedores por compra de esos bienes. Esto es, cuando le pagamos por adelantado a un proveedor la compra de un producto determinado, que sea un bien de cambio, no vamos a considerar eso como un crédito tradicional, sino que ya lo vamos a considerar como parte del grupo, del rubro, bienes de cambio. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna ¿Puede duda? repetir, profe? ¿Cómo, Lautaro? Lautaro, profe. Si puede repetir eso último. Lo último, de que incluimos los anticipos por compra de estos bienes. Supónganse que nosotros vendemos zapatos, ¿sí? Compramos zapatos y así como los compramos, los vendemos. Es decir, que nuestra actividad es comercial. Vamos a ver si esos zapatos son bienes de cambio según las características que deben reunir. ¿Parece?
Veamos, ¿se trata de bienes tangibles? Sí, Sí. Sí, profe. Supónganse que además de vender zapatos, tenemos para poder ofrecer los zapatos, tenemos un mostrador. ¿El mostrador es un bien tangible? sí, Sí. Sí, profe, ¿se puede tocar? Tenemos dos activos hasta ahora, zapatos y mostrador. Hasta ahora, los dos cumplen el primer requisito para ser bienes de cambio. Así que hasta ahora podemos decir que ambos son bienes de cambio. Su destino es la venta en forma habitual, dice la siguiente característica principal. O sea que están destinados a la venta y no al uso. ¿El zapato cumple ese requisito? Los zapatos, perdón. Sí, profe. Claramente cumple ese requisito. ¿Y el mostrador cumple ese requisito? no, porque no está destinado a la venta. Perfecto. Eso no quiere decir que en algún momento no podamos vender el mostrador. Lo que sí quiere decir es que su destino habitual, formal, tradicional, no es la venta, con lo cual no va a ser un bien de cambio. ¿Se entiende? Los zapatos cumplieron. Profe, ¿El zapato? Sí. em, ¿cómo sería en que si por ejemplo sería una empresa que presta servicios, o sea, no da algo tangible? Supongamos una empresa que se dedica a la limpieza de predios, ¿sí? A la limpieza de hospitales, de escuelas. El servicio que presta es el de limpieza. Entonces, el producto que va a ser considerado bien de cambio es el conjunto de todos los insumos que se consumen necesariamente en la prestación del servicio. Llámese detergente, desinfectante, lavandina, los trapos si se consumen de manera rápida, las escobas si se consumen de manera rápida, todos esos productos o insumos necesarios que se consuman para poder prestar el servicio serán considerados bienes de cambio en esta empresa dedicada a la prestación de servicios. ¿Entiendes? ¿Hasta acá sí? No sé. Bienes tangibles destinados a la venta pueden ser adquiridos, producidos o extraídos. Los adquiridos son los zapatos, como dijimos. Los producidos son aquellos que nosotros adquirimos una materia prima, la transformamos, convertimos esa materia prima en otro producto distinto y lo comercializamos desde esa manera. Y los extraídos se refieren a aquellos productos que son extraídos de la naturaleza y comercializados en ese estado o luego de un proceso adicional. La La madera, tranquilamente la madera, la yerba mate, el té, la carne, todos los productos que son extraídos, los minerales en general, el agua, aguas de las misiones sería el ejemplo tradicional, todo aquello que sea extraído de la naturaleza y que puede ser vendido de esa manera o a través de algún proceso. ¿Sí? Si es a través de un proceso, es una empresa extractiva productiva. Y si solamente se comercializa el producto que ha sido extraído, es una empresa extractiva. Pueden todos estos productos ser bienes de cambio. Pueden encontrarse en proceso de producción, es decir, sacamos madera, es viene de cambio, esa madera está en rollos todavía y vamos a hacer fenólicos, todavía no la laminamos. Mientras esté en el proceso de laminación, sigue siendo bienes de cambio, puede estar en proceso de producción. Y también vamos a incluir como bienes de cambio los anticipos que le hagamos a los proveedores para comprar estos bienes. Le adelantamos a la zapatería Graffiti, le anticipamos 500.000 pesos para compra de productos que van a ser destinados a la venta. Ese anticipo, ese pago adelantado que yo hice, ¿sí? Esa compra anticipada que yo hice, yo la registraría como un derecho, la pondría como un derecho, pero como es un derecho cancelable en especie, y esa especie son bienes que yo voy a comercializar, me dice la norma técnica, considerarlo como bien de cambio ya. Aunque todavía no ingresó a mi patrimonio, todavía no está dentro de mi empresa, lo considero como bien de cambio. ¿Por qué? Porque aún con ese producto no ingresado a la empresa, yo puedo anticipar ventas. Hay un riesgo, pero yo puedo anticipar ventas. De hecho, ustedes verán que en la actualidad ocurre mucho que las empresas anticipen ventas aún sin el producto en stock. ¿Sí? Dicen, mira, no lo tengo, pero te lo puedo conseguir. Me haces un anticipo, yo te transfiero dentro de 30 días, te envío el producto. Esa es una venta anticipada que, si bien no la vamos a reconocer como un resultado, porque todavía el producto no ha sido entregado,
ya podemos anticipar la venta y por ende ir concretando la operación sin tener el producto en la empresa. Por esa razón, es lógico que se incluyan dentro del rubro bienes de cambio también los anticipos a proveedores por compra de esos bienes. ¿Se entiende? Vamos a clasificar ahora a los activos de distintas maneras. La primera forma de clasificarlo va a ser según el ingreso al patrimonio. Esto, no se pierdan de que bienes de cambio es un activo. Y cuando vimos activo y vimos valor de incorporación, también habíamos hablado que todos los activos pueden ser incorporados de distintas maneras. Por ejemplo, no, ¿cuáles son estas maneras de incorporar? Por aportes, bienes aportados. Los socios pueden, en el momento de creación de la empresa, de suscripción, de integración del capital, pueden aportar dinero en efectivo, mercaderías, bienes de uso, pueden aportar lo que quieran. Entonces, una manera de ingresar al patrimonio de los bienes de cambio es por aportes, bienes aportados. También pueden ingresar a título gratuito, es decir, sin sacrificio económico. Es la segunda manera de ingresar activos, de ingresar bienes de cambio, digo. Pueden ser adquiridos, comprados, que es la forma tradicional y que siempre estamos viendo en nuestros prácticos. Y también pueden ser bienes producidos, aquellos que a partir de una materia prima determinada, luego de un proceso productivo que elaboramos, obtenemos un producto final que va a ser comercializado, ¿sí? Cuando hablamos de producidos, también estamos incluyendo ahí los extractivos, cuando hablábamos de la hierba, de la madera, del té, también va a ser, la extracción se va a considerar como una forma de incorporación al patrimonio. Si clasificamos a los bienes de cambio según la localización donde se encuentran estos bienes, tenemos los bienes en existencia, que son esos que ya están en nuestro stock, que están en nuestro depósito listo para la venta. Tenemos bienes en tránsito, esto es cuando compramos bienes en lugares lejanos. Los bienes no han ingresado a nuestro patrimonio, sin embargo, ya están en proceso de llegar a nuestro depósito. Por ejemplo, si compramos bienes en el extranjero, compramos una partida de televisores en Japón, ¿sí? Y pagamos esos televisores y los televisores ya son de nuestra propiedad, aunque no los tengamos en la mano, son nuestros porque los hemos pagado. Durante todo el tiempo que dura el tránsito de esos televisores que vienen por barco, ¿sí? Lo traemos por barco porque es más barato que traerlos por avión, y si sale más barato significa que después lo puedo vender al mismo precio y sacar una mayor diferencia, y no estoy apurado para que lleguen. Los traigo por barco y todo ese tiempo que demora desde que el vendedor coloca los televisores arriba del barco y llega al puerto de Buenos Aires, lo nacionalizo, lo importo, digamos, pago los impuestos de importación y lo traigo hasta Posadas, durante todo ese tiempo no puedo yo registrar mercaderías, ¿sí? O bienes de cambio televisores. ¿Por qué no puedo registrar? Porque no están dentro de mi depósito. Entonces, los voy a registrar como mercaderías en tránsito o bienes de cambio televisores en tránsito para reflejar que esa cuenta, ese activo que yo tengo, que es de mi propiedad, pero que aún no está en mis manos, está en un proceso de transporte, está en tránsito. ¿Entiendes? Y por último, los bienes de cambio en poder de terceros. Esto es el tradicional bienes en consignación, cuando el bien es de mi propiedad, pero yo lo tengo colocado o ubicado en un local de un tercero para que ese tercero realice la comercialización de ese producto. Eso es consignación, ¿no es cierto? Puesto para la venta. O también cuando mi producto está en un determinado lugar para ser ofrecido o mostrado a otros entes. Fíjense, por ejemplo, cuando vamos eh, a, imagínense a un shopping, ¿sí? O al hipermercado, habrán visto ustedes, hace un tiempito atrás había en el hipermercado Libertad un Peugeot 208, esta versión nueva, muy bonita, estacionado en la planta baja, ¿no es cierto? Ese automóvil no le pertenece al hiper, tampoco le pertenece a la empresa de seguridad, tampoco le pertenece a los que están ahí parados tratando de vender planes, le pertenece a una concesionaria. Y si bien es propiedad de la concesionaria, es un bien en poder de terceros, porque quien lo está cuidando es el servicio de seguridad del hiper y la gente que está vendiendo el plan de ahorro. Ese es un ejemplo clásico de un bien de tercero, propio en propiedad o en poder, propiedad no, en poder de un tercero. ¿Se
¿Se entiende? Bien. Quien calla otorga, sigo si no tiene ninguna duda. Después podemos clasificar según la naturaleza y etapa de los bienes de cambio. Ahí vamos a tener, por supuesto, en una empresa que se dedica solamente a la comercialización, vamos a tener productos o mercadería de reventa. El producto listo, así como lo adquirimos, para ser vendido. Si hablamos de una empresa que sea productora o de servicios, vamos a tener materia prima e insumos. Materia prima e insumos en una empresa productiva es aquel producto que va a ser transformado en un producto terminado, y los insumos son aquellos que se van a incorporar dentro de esa materia prima o en el proceso de transformación de la materia prima para obtener el producto terminado. También podemos tener productos en proceso de elaboración, aquellos que materia prima que ya ha sido iniciada en el proceso de transformación, pero no ha sido terminada, es decir, lo que dura entre que estaba en el depósito de la materia prima y sale el producto terminado. En el medio, mientras esté dentro del proceso, para nosotros va a ser un producto en proceso de elaboración y no ni materia prima ni producto terminado. Y por último, el caso especial de envases y envoltorios, que son productos que, si bien no se transforman, vienen adicionados, vienen a colaborar con ese producto en proceso para darle la terminación final, ¿no es cierto? Es un producto que está terminado, un alfajor, no es que tenga hambre, pero estoy pensando en eso, un alfajor de chocolate, águila, muy rico, que hasta que no tenga el envoltorio no puede ser comercializado. Entonces el envoltorio, el envase que nosotros le agregamos, me hace agua la boca, el envase que nosotros le agregamos a ese producto particular es también considerado bienes de cambio y es una forma de clasificar a ese bien de cambio como envases y envoltorios. Quiere decir entonces que todas esas, imagínense ustedes, esos rollos de láminas necesarios para empaquetar o envasar determinados productos, los rollos que están listos terminados, estarían, cuando los adquirimos, ¿en qué cuenta o en qué naturaleza o etapa lo clasificarían ustedes? ¿Lo clasificarían como materia prima, como envases, como productos en proceso o como mercaderías? Perdón, profe, usted decía o sea, el material, digamos, para los Creo envases. que, claro, el rollo de cinta donde está todo impreso, la marca del producto, que después pasa por una máquina envasadora y se sella con temperatura y termina el paquetito de alfajor águila negro de 2 tapas. Claro, sería el último, o sea, envase inventario. Muy bien, estarían envases y envoltorios, ¿no es cierto? No sería ni materia prima, no sería insumo, porque no es algo que va adherido y que forma parte del proceso de producción, sino que es la terminación, es simplemente el envasado. Perfecto, se entendió bastante bien. Bueno, si clasificamos a los productos según su origen, bienes nacionales o bienes importados, parece re sencillo. Díganme ustedes, ¿la Toyota Hilux es un bien nacional o un bien importado? Tengo entendido producción nacional en Córdoba. Si no, me estoy equivocando. Sí, se hace en Zárate, en Buenos Aires. Ahí está la Toyota. ¿Cuál es el que está en Córdoba entonces, profe? En Córdoba creo que está Volkswagen. También. Por ejemplo, uno importado que justo estaba mirando las noticias de que empiezan las clases, es la nueva Ajá. Ford Maverick, algo así, que Qué se belleza, produce sí. en México, que va a Ujú. ingresar recién en principio del año que viene. Ese sería importado, Bien. si se produce en Eso México no y hay duda de que es importado, exactamente. Pero las Toyota son un híbrido. ¿A qué quiero llegar con un híbrido? Es cierto que se ensamblan hay mitad, en, tiene componente en de Toyota. afuera, pero se ensambla acá. Exactamente. Tiene componentes importados y componentes de producción nacional, ¿sí? O sea que es un híbrido. Parece sencillo de clasificar a los bienes de cambio según su origen como bienes nacionales importados, pero podemos discutir mucho en un mundo globalizado porque normalmente se hace una parte en un lugar, otra parte en otra, dependiendo de los costos y del tipo de fábrica que necesitemos, y luego se van pasando partes de un lugar a otro. De hecho, muchos de los productos de ensamble nacional, partes de ellos se hacen en Brasil, traen esas partes a Argentina, lo ensamblan y de acá lo mandan a Brasil nuevamente.
Es una cosa que parece que no tiene sentido, pero está basada en la distribución de costos, para no poner una fábrica de cada parte en cada país, ¿no es cierto? Los electrónicos que en teoría se hacen en Tierra del Fuego. Claro, exactamente, es ensamblado. Si ustedes ven el cartelito, bien aclara, ensamblado en Tierra del Fuego, no producido. ¿Sí? Hay que ver qué parte de eso se hace ahí, qué parte en Silicon Valley. Bien, según sus posibilidades de realización. Esto también se relaciona con la clasificación de activos. ¿Se acuerdan? Nosotros hablábamos que los activos corrientes eran aquellos que se iban a convertir, que eran dinero o que se iban a convertir en dinero a partir de los 12 meses contados, o sea, dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha en que se mide, ¿no es cierto? Si hoy quiero saber si es algo corriente, tiene que ser dinero hoy o se tiene que transformar en dinero dentro de los 12 meses contados a partir de hoy. Y no corrientes, aquellos activos que se van a convertir en dinero después de los 12 meses contados a partir de hoy. Bien, los bienes de cambio también siguen la misma clasificación. ¿Qué serán bienes de cambio? ¿Cuáles serán bienes de cambio corrientes? Los bienes de cambio corrientes son aquellos que se van a convertir en dinero muy probablemente mañana, pasado o hasta dentro de 12 meses como máximo. Y los bienes de cambio serán no corrientes cuando se espera que se conviertan en dinero, entiéndase, se vendan y se cobre esa venta después de los 12 meses posteriores a esta fecha. ¿Entienden? Bien, así visto, vamos a ver cuáles son las cuentas representativas dependiendo de la actividad que desarrolle cada tipo de empresa. Si hablamos de una empresa... Sí, señor. Perdón. ¿Sería después de los 12 meses de la fecha que se realiza o sería de los 12 meses del periodo? Los 12 meses se cuentan a partir del momento de la medición. ¿Qué significa esto? Hoy es 8 de junio del 2021. Si hoy debo clasificar un activo como corriente o no corriente, si hoy es la fecha en la cual yo voy a emitir un informe y debo clasificar el activo como corriente o no corriente, debo pensar lo siguiente. ¿Es dinero? Si es dinero, es activo corriente, no hay duda. No es dinero. Ahora, ¿se va a convertir en dinero dentro de los 12 meses contados a partir de hoy? O sea, hasta el 7 de junio del 2022, si hay un alto grado de probabilidad de que ese activo se convierta en dinero antes del 7 de junio del 2022, hoy puedo clasificarlo como activo corriente. ¿Entiendes? Siempre el momento en el cual yo empiezo a contar los 12 meses es el momento de medición, en el momento en el que yo quiero clasificar el activo en corriente o no corriente. Lo que ocurre es que normalmente yo esta clasificación en corrientes y no corrientes lo debo hacer al cierre de ejercicio, porque es en el cierre de ejercicio donde yo debo emitir un informe que ustedes lo conocen como estados contables, ¿sí? O como balance general, ¿sí? Es ese estado de situación patrimonial que estuvimos haciendo en las parciales. Bueno, esa información yo la emito al fin del periodo. Entonces, en el cierre del periodo, evalúo y y debo clasificar los activos en corrientes y no corrientes. Entonces, ¿cuáles van a ser corrientes? Los que son dinero o se van a convertir en dinero dentro de los 12 meses siguientes al momento de medición. Y no corrientes los que excedan esos 12 meses. ¿Se entendió? Gracias. Bueno, decíamos entonces, dependiendo del tipo de actividad que desarrolle la empresa, las cuentas representativas van a ser en una empresa comercial que está destinada o dedicada a comprar el producto y venderlo en las mismas condiciones en las que había operado, la cuenta representativa va a ser mercaderías. En una empresa de servicios, que es la pregunta que hoy me hicieron, ¿qué pasa en una empresa de servicios? ¿Cuáles serían los bienes de cambio? Y los bienes de cambio van a ser los insumos utilizados necesarios para la prestación del servicio. O sea que la cuenta representativa, la cuenta que yo voy a usar en mi contabilidad, debería ser insumos o algo similar. ¿Sí? Si quiero darle un mayor detalle, puedo detallar qué tipo de insumo. Insumo detergente, insumo lavandina, insumo trapo de piso, etcétera, ¿no es cierto? Dependiendo siempre del tipo de empresa de que estemos hablando. Si es una empresa industrial, ahí la cosa cambia bastante, hay muchas cuentas representativas. ¿Por qué? Porque tengo, por un lado, la materia prima, que si se acuerdan cuando habíamos hablado de materia prima, dijimos que era aquel producto que va a ser sometido a un proceso de transformación para terminar siendo un producto elaborado. Entonces está la materia prima, una cuenta separada. Insumos o materiales
son aquellos productos que yo voy a incorporar a la materia prima en el proceso productivo para obtener el producto final. Eso sería otra cuenta distinta, insumos y materiales. Profe, Sí, una empresa de seguridad sería de servicios, ¿no? sí, señor. Así es. O sea, qué hace o sea, no tiene ningún insumo, digamos, salvo puede ser una nafta, pero Podría ser el combustible, podría ser también, depende qué servicio presten, digamos, ¿cierto? Si el servicio de seguridad es simplemente poner serenos, tendrán un tipo de bienes incorporados. Supónganse que sea una empresa de estas que en los mercados pone una bolsa en las carteras de las damas o en los bolsos, mochilas de los caballeros y le pone un precinto. Esa bolsa que utiliza y ese precinto que utiliza serían para nosotros los insumos necesarios para la prestación del servicio. ¿Entienden? Todos aquellos materiales que sean necesarios en la prestación. Si la prestación solamente requiere la utilización de mano de obra capacitada y algunos activos que podríamos más adelante clasificar como bienes de uso, entonces quizás no tenga bienes de cambio. Es probable que haya algunas actividades que no tengan bienes de cambio. Pero en general siempre hay algún tipo de producto que puede ser considerado como bienes de cambio y lo incluiríamos dentro de insumos. ¿Se entiende? sí, profe, de 10. Gracias. Decíamos entonces, en el caso de los productos, las cuentas representativas en las empresas industriales, en la primer parte del proceso están las materias primas y los insumos o materiales. Una vez que la materia prima comienza su proceso de transformación y se van incluyendo mano de obra, se van incluyendo fuerza motriz, fuerza de trabajo, la mano de obra de la gente transformando el producto, deja de ser materia prima, es decir, una vez que sale del depósito de materia prima y materiales y ingresa al proceso productivo, pasa a ser producción en proceso. ¿Qué sería producción en proceso entonces? Son aquellos bienes de cambio que han iniciado su proceso de transformación, su proceso de producción, pero no ha finalizado ese proceso. Y después tenemos, como punto final, productos terminados, que ya sería el producto cuyo proceso ha finalizado, se ha incorporado dentro del producto terminado todo lo necesario para la transformación y lo tenemos listo para la comercialización. Productos terminados sería como análogo a la cuenta mercaderías, porque es una cuenta que representa un producto que está listo para ser vendido, ¿no es cierto? En el caso de una empresa agropecuaria, ¿qué tendríamos dentro de bienes de cambio en una empresa agropecuaria? Y tendríamos los plantines, tendríamos todos aquellos productos que se incorporan a la producción, como por ejemplo los fertilizantes, los herbicidas, todos esos productos necesarios y que se van incorporando al proceso de elaboración, que sería como aquellos insumos y materiales en una empresa industrial. La misma semilla que yo planto, ¿qué más? Profe, Bueno, las bolsas. las silobolsas siempre y cuando no sean reutilizables, ¿sí? Las silobolsas pueden ser consideradas como parte de bienes de cambio siempre y cuando no sean reutilizables. Si son reutilizables, ya no se consumirían en el proceso productivo, sino que se iría rotando, reutilizando el producto y serían más tendientes a ser considerados bienes de uso. Es buena esa pregunta porque viene al caso, por ejemplo, si estamos hablando en una empresa agropecuaria, de la que todos conocemos, de la yerba, ¿sí? Si hablamos de la yerba, ¿qué vende el productor de yerba, el productor primario? Hay un pedazo de la madera, o sea, no sé cómo se llama Los esa. palitos y las hojas, ¿no es cierto? Vende la hoja verde, ¿sí? Va, corta la hoja, corta alguna ramita que siempre se le escapa, y eso es lo que vende al secadero, ¿no es cierto? Vende la hoja verde. Ahora, ¿la planta de yerba sería considerada un bien de cambio? Pensemos. Para, Sí, Diego, Juan Diego. para mí sí sería un bien de cambio. Bueno, vamos a ver si cumple con los requisitos para ser considerado bien de cambio. ¿Se trata de un bien tangible la planta de yerba? Sí. Sí, Sí. ¿Puede ser adquirido, producido o extraído? Sí. ¿Puede encontrarse en proceso de producción?
Y no, Sí. no, la planta de yerba está ahí, quieta. ¿Su destino es la Ah. venta? ¿Yo vendo la planta de yerba? No. No. Ahí entonces no podemos decir que la planta de yerba sea un bien de cambio. Como sí podemos decir que es un bien de cambio las hojas y las ramitas que yo fui cortando y que voy a destinar a la venta. ¿Se entiende? Porque es justamente un caso de una empresa extractiva. Extraigo de la naturaleza, no la planta completa, no saco la raíz, no llevo la plantita entera, sino que la corto, la podo, por decirlo de una manera sencilla, ¿sí? Y ese proceso me hace obtener, me permite obtener la hoja verde que es la que yo comercializo. Entonces, en el caso de la planta de yerba, la planta no sería bien de cambio. Profe, Sí y si sería, decide vender la hectárea o las hectáreas, exacto, ¿qué puede pasar? ¿Por qué yo no considero la planta de yerba aún pudiendo venderla? Porque no cumple el requisito de que el destino de la planta sea la venta habitual. ¿Es habitual que yo venda hectáreas? Y si vendo yerba, no. Puedo venderla, claro que sí, pero eso no la convierte en bienes de cambio, que yo eventualmente la pueda vender. Tiene que ser habitual la actividad. Ahora, distinto es si yo me dedico a vender, ¿cómo que se dice? Terrenos, hectáreas, un loteo, por ejemplo. Hay una actividad inmobiliaria y eso sí podría ser parte de los bienes de cambio si es que el loteo parte de una propiedad mía, digamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo que define que sea un bien de cambio no es que se pueda o no se pueda vender, sino que la venta sea lo habitual. En el caso de la planta, lo habitual no es que yo la venda. Sí la puedo vender, claro que la puedo vender, pero si no es habitual, no es un bien de cambio. es decir, que corresponda a la rueda operativa de la empresa. Que responda a las actividades de la rueda operativa, claramente, sí, sí, sí. ¿A qué me dedicaba yo? Y yo me dedico a vender hoja verde. Lo mismo que con el té, lo mismo que con el caso, por ejemplo, de los vinos, la elaboración de vinos. Nosotros no compramos la parra, compramos las uvas, ¿no es cierto? El que me vende a mí me vende solamente la uva. La parra es el bien de uso, en todo caso, y la uvita, el producto, la fruta, es lo que me venden como bien de cambio. Es decir, entonces que en las empresas de este tipo extractivas, o agropecuarias también, el producto, el bien de cambio, nunca puede ser considerado el producto de donde se extrae, sino el producto extraído. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Imagínense, por ejemplo, el caso de, a ver, algo que tengamos acá en Misiones, el tabaco. En el caso del tabaco, la planta de tabaco se extrae completa. No es que sacamos solamente la hojita, ¿no es cierto? Sacamos la planta completa. Entonces, en ese caso sí, la planta es completamente bien de cambio, porque se vende enterita. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces no es tan así, profe, ¿eh? A veces se saca solo hoja. No, yo tengo parientes en el interior y plantan tabaco, o sea, se corta la planta y a veces se Sí. deja y crea una mudita más esa planta, pero o sea, no siempre se saca completo, o sea, nunca se Claro, saca con bueno, raíz, corta y se deja, a veces deja para que crezca un poco más y ajá. vuelven a cortar. Como una segunda cosecha, ¿no? Sí. Pero o sea, no siempre, o sea, a veces dejan y a veces crece, a veces no. Entonces está bueno como caso de estudio para definir en qué momento lo vamos a considerar la vamos a considerar a la planta como bien de cambio y en qué momento la vamos a considerar como bien de uso. Es complejo eso, ¿no? La mandioca podría ser el caso de la extracción completa. La mandioca sería un caso de extracción completa, ¿cierto? ¿Cosecharon mandioca alguna vez? Pero la mandioca, digamos, la rama se vuelve a utilizar, digamos, después para Claro. volver a plantar. Nosotros sacamos la raíz, nos quedamos con la mandioquita y la rama nunca la tiramos, sino que después se corta y eso es semilla para el siguiente producto. Ahora, ¿eso significa que sea un bien de uso? Rama no. No. La rama sería como la semilla. Y fíjense lo que dice acá en agropecuaria, las semillas que son para nosotros. Bienes de cambio. Plantines que son para nosotros. Bienes de cambio. ¿Se entiende? En esos casos, la semilla de la mandioca también va a ser bienes de cambio. Porque no es un producto que vaya a durar como planta sola,
que vaya a durar un tiempo determinado. Una vez que se transformó en ramita y se convirtió en semilla, es una planta nueva. Dejó de ser la anterior. Entonces no es un activo solo, digamos. ¿Entiendes? Y bueno, vamos ahora a la cría de animales. ¿Qué consideraríamos nosotros como bienes de cambio? En la cría de animales tendríamos la hacienda, aves, el alimento, las vacunas, los productos veterinarios, todo aquello que vamos incorporando a los animales. Ahora, si yo tengo una... ¿Saben qué es la hacienda, no? ¿Se ubican qué es una hacienda? Sí, profe. ¿Qué sería para nosotros hacienda? El Para lugar nosotros, donde se cría, donde están todos los animales, por así decirlo. no. Para nosotros sería hacienda, por eso quería aclararlo. Para nosotros sería hacienda, ¿El campo? tampoco. Hacienda para nosotros sería el grupo de animales destinados a la comercialización. ¿Me van siguiendo? No el inmueble, no la estructura y no los reproductores. Hacienda para nosotros son los animales destinados a la comercialización. Cuando nosotros tenemos un determinado grupo de animales que vamos a hacer, supónganse ovinos, que vamos a destinarlos al engorde y a la venta, es decir, adquirimos el producto chiquito, lo engordamos, lo producimos, le metemos alimento, le metemos vacuna, le metemos todo lo necesario para que el producto esté listo para ser comercializado y lo entregamos así, más gordito y más grande. Lo que estamos haciendo es un engorde, ¿no es cierto? Una actividad de engorde. Ese grupo de animales que va a ser destinado a la venta va a ser la hacienda. Ahora, ¿qué pasa si yo además tengo reproductores? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un toro ¿cómo que se dice? De una genética determinada y que está destinado exclusivamente a trabajar en reproducción? Pobre toro trabajando todo el día. ¿Ese toro es bien de cambio o bien de uso? ¿Bien de uso? Bien de uso. Ese toro es un bien de uso porque no lo voy a vender. Yo lo quiero a él para que labure, no para otra cosa. La vaquita que va al matadero sería un bien de cambio. La vaquita que va al matadero o que se entrega como terminada significa que ya está lista para el matadero, también es bien de cambio, pero no bien de uso. Y si tengo vacas vientre, entendiéndose vaca vientre, aquella vaca que está destinada a reproducción también, ¿sí? ¿Qué Bien de sería? uso. Sería bien de uso mientras sea vientre. Una vez que dejó de ser vientre y no puede ser utilizada más, derechito a bien de cambio o a la parrilla. Lo mismo ocurre con las vacas lecheras. ¿Sí? Las vacas que están destinadas al ordeñe también serán bienes de uso mientras estén siendo utilizadas en esa actividad y cuando deba comercializarlas serán recategorizadas como bienes de cambio. ¿Se entendió más o menos cómo viene la mano? Sí, perfecto. Muy bien, buenísimo. Avanzamos. Hasta acá vimos los distintos tipos de clasificación de bienes de cambio. Vamos a ver ahora cómo hacemos en el momento de incorporar o cómo incorporamos esos activos dentro de la empresa. Cuando hablamos de incorporación, es decir, cuando hablamos de bienes adquiridos lo compramos, lo que tenemos que determinar es en qué momento se considera que la adquisición, es decir, la operación de compra-venta, quedó perfeccionada. Para eso vamos al Código Civil y Comercial, artículos 1923 y 1924, y me dice que en términos jurídicos el perfeccionamiento de la operación de compra-venta se da con la tradición es entregar, ¿sí? Transferir, hacer el traspaso de manos del producto, es decir, la entrega de la cosa. No es distinto a lo que veníamos viendo. ¿Cómo? Como vimos en el tema anterior. Exactamente, como habíamos hablado en el tema anterior, cuando veíamos que las ventas, en el principio de lo vengado, se perfeccionaban con la entrega de la cosa. Claro, porque jurídicamente el producto no es vendido, no se considera vendido, comprado desde el otro punto de vista, hasta tanto no se produzca la tradición de la cosa, la tradición o entrega de la cosa. Cuando la cosa es entregada o el servicio es finalizado, prestado fielmente, ahí recién podemos considerar que la compra-venta fue perfeccionada. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Eso es posesión y tenencia, ¿no? En el Código Civil y Comercial lo estoy errado. Posesión y tenencia son Y el capítulo 2, creo Sí, que sí. el capítulo 2, creo que era
tradición, modo de adquisición y algo y la otra que dijo que Primero, otra forma de tradición. el perfeccionamiento de la tradición. Y después se analiza la pertenencia. Cuando ahí hablamos de pertenencia, a quién le pertenece el producto, ahí hablamos de posesión y tenencia, ¿no es cierto? No viene el caso de compra, digamos, de compra-venta. Decíamos, bueno, ya sabemos entonces en qué momento podemos decir que la compra está perfeccionada, que es cuando nos entregan el producto. Nos entregan no significa que nos tienen que entregar en nuestro local, nos pueden entregar en el local del vendedor, todo depende de lo que se haya pactado. Yo me hago cargo de trasladarlo en todo caso, pero lo que tenemos que entender y terminar de cerrar es que la compra-venta se produce con la tradición de la cosa, con la entrega de la cosa, ¿no es cierto? Una vez que ya sabemos cuándo se considera que el bien puede ser incorporado, tenemos que saber a qué valor lo vamos a incorporar. De ahí surge el costo de adquisición, que no es distinto a lo que ya veníamos viendo como costo de incorporación o valor de incorporación de los activos. ¿Cómo va a estar formado entonces el valor de incorporación o el costo de incorporación de un bien de cambio? Sencillo, por el valor de contado, ¿sí? En concepto general, el PPS les dice el costo de adquisición de un bien de cambio representa el sacrificio económico necesario para adquirirlo y ponerlo en condiciones de ser vendido en la actividad habitual del ente. Es decir, ¿cuál es el sacrificio económico que yo debo hacer? El precio de contado, porque lo financiado no tiene relación directa con el producto, con una excepción que ya la vamos a ver. Entonces, ¿cómo va a estar formado el valor de incorporación? Por el precio de contado, más todos los sacrificios económicos que yo deba realizar para que el bien esté en condiciones de ser vendido, porque su destino como bien de cambio es la venta, ¿no es cierto? ¿En qué momento, hasta qué momento yo voy a incluir todos esos sacrificios económicos necesarios para que esté en condiciones de ser vendido? La fecha límite o el momento límite para poder activar esos costos necesarios es el momento justo en el cual se encuentra en condiciones de ser comercializado. Por ejemplo, compro estos televisores que yo les decía en Japón. ¿El flete y el seguro que debo pagar para traerlos hasta Buenos Aires es un gasto necesario? Obvio, profe. Es un gasto necesario, muy bien. Ahora, ese gasto necesario, ¿lo puedo seguir activando? ¿Los televisores ya están en condiciones de ser vendidos sin que hayan llegado a mi depósito y yo haya hecho control de calidad? No, o sea, todavía no. O sea, pueden ser vendidos, sí, si uno lo seña antes, pero en realidad no. No están en Porque, condiciones, todavía no sé si están en condiciones. exacto. Ujú. Con lo cual, todavía puedo activar esos gastos. Resulta que ahora me cobran los gastos de importación al ingresar en Buenos Aires. ¿Esos gastos de importación son gastos necesarios que yo pueda activar dentro del valor del bien? Sí, profe. Sí, señor, son necesarios. Flete y seguro hasta Posadas y control de calidad en Posadas. ¿Gastos necesarios? Sí, profe. Sí, señor. Porque ahí me van a decir cómo está, o sea, si está en condiciones o no para ser vendido. Exacto. Tengo ya entonces televisores acá en mi depósito controlados. Ahora hago una publicidad en el diario Primera Edición, online, para que salte en Facebook y en Instagram, para avisar que tengo ya televisores pantalla plana a muy buen precio. ¿Es gasto necesario para que el bien esté en condiciones de ser vendido? No. No, eso ya es un gasto. No, porque ya Un el gasto de televisor publicidad. estaba en condiciones de ser vendido en el momento en que yo le hice el control de calidad. Todo lo que venga después no va a ser considerado como sacrificio necesario para que esté en condiciones de ser vendido. Pasó la fecha de activación. ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá o no? Sí, profe. Muy bien. Y lo que habla de bonificaciones y descuentos es lo que habíamos hablado anteriormente respecto de que las bonificaciones no son consideradas como un resultado positivo para nosotros, puesto que en realidad lo que hacen es reducir el sacrificio económico que debo realizar para adquirir el bien, y los descuentos relacionados por pago contado se relacionan con intereses. Y habíamos dicho que el valor por el cual debía ser incorporado el activo era solamente el valor de contado, ¿se acuerdan? Y acá viene la excepción de las que yo le hablaba. Vamos a ver un caso, esto lo explico en general, quiero que tengan la mente bien abierta respecto de lo que se entiende como concepto de costo de adquisición, porque si no, no lo van a poder entender.
Cuando hablamos de costo de adquisición dijimos, leamos el planteo, el costo de adquisición de un bien de cambio representa el sacrificio económico para adquirirlo y ponerlo en condiciones de ser vendido en la actividad habitual del ente. Es decir, que va a formar parte de este costo de adquisición el valor de contado y todos los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido. ¿Qué pasa si hablamos, por ejemplo, ¿Ya está IVA, de- profe? ¿cómo? Inclusive lo IVA. El IVA no, porque es un impuesto que se recupera. Sería el último ítem de acá. Los impuestos recuperables no se incluyen en el costo. ¿Y por qué no sería IVA? Porque no es un sacrificio económico el IVA. Porque ese impuesto yo lo recupero. Es un crédito, un derecho. Así que lo registro por separado, lo segrego, lo escindo del valor de incorporación. Decía, imaginemos que estamos por elaborar un vino. Yo de vinos no sé casi nada. Sé dónde ir a comprar nomás. Pero sé que estos vinos especiales necesitan un tiempo de añejamiento. ¿Qué significa esto? Un tiempo en el cual el vino producido sufre un proceso químico por el cual el sabor, la textura, la acidez del vino va cambiando para bien, ¿no es cierto?, para darle una mejor terminación. Es decir, que ese vino, ese producto, ese vino terminado, necesita, escuchen bien, necesita la materia prima, las uvas, necesita el proceso productivo, donde se incluye la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que transforma esa uva en un líquido envasado, el envase también es requerido, es parte del costo, un líquido envasado que luego es depositado a una humedad y a una iluminación tenue determinada durante un tiempo prolongado determinado, y eso, quieto ahí, estacionado, sigue trabajándose solito por el transcurso del tiempo y termina obteniéndose un producto final de una calidad determinada. ¿Se entendió lo que voy diciendo hasta acá? Sí. ¿El tiempo cuenta o no cuenta? El tiempo cuenta, el tiempo cuenta. Es una parte esencial de la producción de ese vino. O véanlo así también, en la elaboración de quesos, ¿sí?, de algunos quesos especiales. El tiempo es un elemento esencial en la elaboración de esos productos. Quiere decir entonces que si además de la materia prima, además de los insumos que tienen su costo, la materia prima tiene un costo, el insumo tiene un costo, también es necesario el tiempo tiene un costo. Obvio. Claro que sí, el tiempo tiene un costo. ¿Y cómo se llama ese costo del tiempo? Lo que yo les decía que es el valor tiempo del dinero. ¿Cómo se llama el costo del tiempo? ¿Intereses? Intereses, exactamente. El que produce vinos, la persona que está produciendo vinos, tiene que meter plata en la materia prima, tiene que meter plata en el proceso y debe inmovilizar toda esa economía, todos esos valores económicos durante un tiempo prolongado y por ende tiene que sostener ese dinero, esa plata que tiene metida ahí en botellas de vino, tiene que sostenerla en el tiempo durante un tiempo determinado y está perdiendo de ganar intereses, porque en vez de hacer eso podría haber depositado en un plazo fijo, podría haber prestado a alguien ese dinero. Quiere decir que parte del proceso necesario de producción tiene como costo el interés, tiene el tiempo como necesario y el valor del tiempo es el interés. Quiere decir entonces que hay algunos intereses que sí forman parte del costo necesario para producir el bien o para poner el bien en condiciones de ser comercializado. ¿Se entendió hasta acá lo que voy diciendo o les mareé demasiado? Sí, profe. Para tomar apunte, ¿puede volver a decir la última frase que dijo? Sí,
Lo aclaro más Los todavía. intereses. En principio, el valor de incorporación está formado por precio de contado más gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser vendido. Pero en algunos casos, que ya lo voy a explicar un poquito más, pero en algunos casos también forma parte del valor de incorporación el costo del tiempo en el proceso. Es decir, también forma parte del valor de incorporación los intereses. ¿Y esto de dónde sale? Sale de la norma técnica que nos dice, a ver si lo escuchan bien, cuando el producto requiere de un proceso prolongado en el tiempo, o sea, el producto terminado necesita un proceso que se prolonga en el tiempo, se prolonga significa un tiempo extenso, ¿no es cierto? Puede activarse dentro del valor de incorporación el valor de los intereses relacionados con ese tiempo. ¿Se entiende? Entonces, la norma general es, se considera como costo de adquisición el precio de contado más gastos necesarios. ¿Puedo activar intereses? Sí, pero solo cuando el proceso para elaborar el producto requiere un tiempo prolongado. ¿Quedó en claro lo que estoy diciendo? ¿Puede ser que con la hierba suceda algo parecido? Y podría considerarse cuando hablamos del proceso de estacionamiento, ¿no es cierto? Donde, y hablamos de una yerba que va a estar estacionada no en un sistema acelerado, sino en un estacionamiento prolongado, 2 años, por ejemplo. ¿Sí? La hoja verde la secamos, secada la hoja se transforma en canchada, la molemos o la dejamos canchada, la estacionamos en un depósito con una humedad, con una temperatura determinada, la dejamos estacionar esa yerba ahí hasta que se termine de oxidar, que termine de obtener ese sabor particular, esa oxidación, ese proceso químico que se tiene en la hoja. Y una vez que transcurre ese tiempo, en ese proceso de estacionamiento, al año la muelo porque ya estaría lista para el consumo. Ahí sí el tiempo formó parte, entonces en ese tipo de productos cuya elaboración requiere un proceso prolongado, puedo yo incluir el costo del valor tiempo del dinero. Es decir, puedo yo incluir como costo necesario el interés relacionado con ese tiempo prolongado de elaboración. ¿Se entendió? Profe, y una pregunta, no sé si me puede responder, pero ¿cómo sería usted calcularía los intereses respecto al tiempo si usted estaciona un producto, por ejemplo? Es muy buena la pregunta, porque ahí la cuestión es si me financié con capital propio o me financié con capital de terceros. Si pedí un préstamo, lo único que me va a pedir la norma es que la tasa de interés refleje las apreciaciones que hace el mercado respecto del valor tiempo del dinero. En castellano, puedo activar los costos financieros que se consideren de mercado. Si en el mercado, si en las entidades financieras me prestan al 30% de promedio general, yo podré activar hasta el 30% del interés que me están cobrando. No más de eso. No es que porque justo saqué un préstamo al 50 puedo activar al 50% del interés. Tomo siempre el costo el costo de mercado, el valor del interés de mercado al cual yo tengo acceso, el tradicional, no los límites superiores e inferiores. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el costo de la financiación propia? Yo puse la plata. ¿Puedo activar costos de interés igual si nadie me prestó la plata? Sí, puedo. Se puede activar el costo del capital propio. ¿Con qué cálculo? Y bueno, tengo que volver a calcular en el mercado cuál es la tasa de interés que me cobrarían para ese tipo de operaciones y para ese riesgo, y activo por ese valor los intereses, los componentes financieros de la operación, dentro del costo de incorporación del producto. Esto es teórico. ¿La inflación o la devaluación de la moneda? Como La el inflación o devaluación de la moneda es un componente de la tasa de interés. Ya cuando hablo de interés estoy considerando todo aquello relacionado con la inflación. ¿Sí? El interés incluye o contiene siempre una porción de riesgo y una porción de pérdida de poder adquisitivo.
les decía, esto es una cuestión conceptual, pero en la práctica, por lo menos este año, no vamos a tomar este tipo de ejemplos de activación de costos financieros en procesos productivos porque es bastante complejo. No quiere decir que no exista. Existe y es muy lindo, muy entretenido para hacerlo. Pero por ahora no lo vamos a ver porque es demasiado complejo para el tiempo que tenemos para elaborar. ¿Se entiende? Si se entendió, avanzamos. Sí, profe. Bueno, decíamos cómo ingresa ingreso de patrimonio, y hablamos que los ingresos, el valor de incorporación para bienes adquiridos era entonces precio de contado más gastos necesarios, y que los intereses solamente en el caso de procesos que se prolongan en el tiempo pueden ser activados. Ahora, ¿cuál será el valor de incorporación para bienes aportados o donados, es decir, a título gratuito? Como no tiene precio de contado porque yo no los compré, va a ser por el valor de mercado más gastos necesarios. ¿Sí? ¿Necesarios para qué? Para que estén en condiciones de ser vendidos. Y en el caso de los bienes producidos, el valor de incorporación de los bienes de cambio va a estar formado por el valor de la materia prima e insumos necesarios para su producción, más el costo de la mano de obra directa, es decir, el valor de la mano de obra de las personas que intervienen directamente en la transformación del producto, de la materia prima, en producto terminado, y una porción asignable de los costos de transformación o gastos fabriles relacionados con la producción del producto. Acá tenemos que desglosar, digamos, cómo está compuesto el costo de un producto producido. 3 elementos vamos a tener. Va a estar la materia prima, el valor de la materia prima, va a estar la mano de obra directa, es decir, el costo del sueldo que yo le estoy pagando al empleado, estrictamente de los empleados que trabajan en forma directa en la transformación del producto, y todos el resto de los gastos fabriles o costos fabriles relacionados con la producción, pero que no se le puede asignar en forma directa. Ahí entraría el sueldo del gerente de producción, el sueldo del que cuida a la noche ¿cómo que se dice? El predio de fábrica, la depreciación de los productos, de los bienes de uso, la luz, el agua y el teléfono que se utiliza en fábrica. Todos esos gastos globales que están dando vueltas por ahí los voy a prorratear y voy a asignarle un costo determinado al producto que estoy elaborando. Y todo eso va a formar parte del valor de incorporación de bienes producidos. ¿Se entiende? Lo único que se aclara acá es Profe. que... Sí, En el caso de ser una empresa familiar, en el cual, no sé, no tengan empleados. en el caso de que sea una empresa familiar, el costo estaría... o sea, lo que están planteando es el caso donde el dueño aporta su expertise, su mano de obra, su trabajo, digamos, a la actividad. Bueno, en esos casos no podríamos medirlo, ¿no es cierto? Al no poder ser medible económicamente, tampoco sería registrable ni reconocible contablemente. Deberíamos encontrar la forma de medir eso para poder incluir dentro del costo de producción. Quería aclarar acá una cuestión. Si ustedes leen, van a leer que acá dice, sin considerar el costo de la improductividad evitable. Es decir, solo se adicionará el costo de los desperdicios e improductividades que no sea posible evitar. Les doy un ejemplo para que se entienda. Supongamos que nosotros nos dedicamos a elaborar, a ver, alpargatas, sí, puede ser, pero estoy justo mirando la ventana y tenemos una carpintería de aluminio. ¿Saben qué es una carpintería de aluminio? Sí, Un lugar donde se hacen aberturas de aluminio, por ejemplo. Hago ventanas de aluminio. No le pongo el vidrio, solo aluminio. Resulta que para hacer las ventanas, de una tira de caño de 6 metros, yo sé que puedo sacar 3 ventanas. ¿Me van siguiendo hasta acá? De la tira de 6 metros de caño, yo voy cortando como tengo que cortar, un cortacín, cortasato, puedo sacar 6 ventanas. Y me sobra un pedacito así. A ver, ahí se ve. Así un pedacito de caño me sobra. Que no hay manera de utilizarlo. Ese es un desperdicio inevitable. ¿Qué significa? Que ese pedacito no puedo evitar perderlo. Lo voy a perder siempre porque
Hago ventanas de un tamaño determinado y no importa cómo acomode el caño, siempre una partecita se pierde. Ese es un desperdicio inevitable. Y el costo de ese pedacito no lo pongo como resultado negativo, lo pongo como parte del costo de las 6 ventanas. Supónganse que el caño me cuesta 6.000 pesos, ¿sí? El caño que voy a utilizar, el perfil que utilizo para hacer las ventanas, cuesta 6.000 pesos. ¿Cuántas ventanas acaba de ahí? 6 dijo. 6 Así que ventanas. valor de 1.000 pesos cada uno. O sea que el costo de la materia prima para mí va a ser 1.000 pesos cada uno. Fíjense que no consideré como resultado negativo el pedacito que me sobró. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cada ventana no me llevó 1 metro, me llevó un poco menos de 1 metro, porque me sobró un pedacito. Pero yo no lo estoy considerando como costo a ese desperdicio imposible de evitar, inevitable. Ahora, si yo me pongo a cortar este caño para hacer las ventanas y corto mal, corto antes o corto después, resulta que en vez de perder un pedacito así, pierdo un pedazo así. Pierdo 2 metros de caño. Saqué 4 ventanas nada más. Ese es un desperdicio evitable. Si existe un desperdicio evitable, el costo de ese desperdicio evitable no puede incorporarse dentro de los costos producidos, sino que debe ser reconocido como resultado negativo. Porque eso perdí. Esa es una pérdida que yo podía evitar. Y si la podía evitar y ocurrió, no forma parte del costo. No era un costo necesario. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, profe. Y en cuyo caso hipotético, por ejemplo, la metalúrgica nos recibe todo lo sobrante aluminio para volverlo a reciclar, ¿cómo sería? En el caso de que nos reciban, entonces no forma parte tampoco del costo lo que vos evitás. No es un desperdicio, porque lo puedo considerar como crédito para una futura compra. Te llevo mi bodoque de retazos y obtengo un crédito por esa diferencia. No es un sacrificio, no forma parte del costo tampoco. Lo que es recuperable, así como si fuese el IVA del crédito fiscal. Los O sea, desperdicios... el caño se descuenta ese trozo que es recuperable después y el Sí. restante se divide, sería. Y el restante se divide, exactamente. De los 6.000 va a ser 5.900 y pico dividido 6 lo que te va a quedar de costo por ventana para ese insumo. Es apasionante, lo van a ver después en una materia específica de costos, cómo hacemos nosotros para asignar y prorratear los costos a los productos determinados. Está muy bueno, es una parte muy apasionante de contabilidad. ¿Cómo que se dice? Esa línea de contabilidad donde estudiamos cómo asignar costos o aplicar costos a los distintos productos. Muy, muy interesante porque les enseña a razonar 1000 veces más de lo que estamos razonando ahora. Profe, Sí, volviendo a lo que yo le planteé, yo no sé si voy a comentar algo que por ahí estuve leyendo de una empresa familiar, sí. que, o sea, que todo lo que estaban, o sea, dentro de la empresa eran todos familiares y, o sea, tipo la mano de obra la sacaban tipo como los adicionales de la policía, tipo creo que era la hora por litro, de litro nafta, puede ser. Nada más que esta empresa sacaba supuestamente entre la mitad y el total del litro, digamos. Un porcentaje, no sé qué porcentaje. Ahí sí había asignación de costos entonces. Ahí sí tenían un costo de mano de obra. Estaba pactado, digamos. Es distinto al trabajo del dueño en la empresa. Cuando vos tenés una forma de determinar el costo de esa mano de obra, sea por ese sistema que vos decís, o sea como un jornal o una remuneración tradicional de la ley de contrato de trabajo, no hay discusión. El costo de esa mano de obra, determinado como sea, va a ser factible de registración. En este caso que vos decís, entonces la empresa que era de tracto familiar, le pagaba un sueldo. Vaya a saber cómo lo determinaban, pero le pagaba un sueldo a cada empleado, a cada integrante de la familia. Bueno, ese costo que es retribuido, esa mano de obra es retribuida y tiene un costo asignable. Y ese costo va a ser incorporado al producto si es que es parte de la mano de obra directa. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende, gracias. Buenísimo. Bueno, decíamos entonces, hasta acá, entendido que dentro de los costos producidos, el valor de ingreso al patrimonio va a estar formado por el costo de la materia prima e insumos, más el costo de la mano de obra directa, los que intervienen en forma directa,
más la porción asignable de los costos indirectos de fabricación, siempre considerando como parte del costo solamente la improductividad inevitable. No se considera como parte del costo la improductividad evitable. Eso es lo que hemos visto hoy, ¿no es cierto? Perfecto. Acá está el desglose este de que veníamos hablando de cómo formamos parte del costo de producción, simplemente aclaramos el tema, y llegamos a la parte central del tema de hoy, que es salida del patrimonio. Hacemos una pausita, porque acá quiero que su mente esté bien despejada. Si les parece, Pau o Zulma, hacemos la asistencia, ¿les parece? Así descansan un poquito. Y ahí continúo con salida del patrimonio. Dale, ya les paso el link. Buenísimo. ¿Hasta acá quedó alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Listo, ya está habilitada la asistencia. Buenísimo. Vamos a quemar la FIP, profe. No, la FIP no hay que quemar, hay que Está grabando. intentar formar parte del proceso de cambio. Ustedes tienen que aprobar contabilidad básica, recibirse de profesionales en ciencias económicas y ser ustedes los que tomen las decisiones. Ahí está el camino, hay que involucrarse. No Yo voy quememos para nada. ministro de Economía, Bueno, eliminar 9% de los impuestos que hay. estaría bueno, hay que ver si el presidente de esa época te deja. Veremos, Argentina da para todo. Qué divertido que es estar acá. Vamos entonces. Seguimos divirtiéndonos con el FIP. Decíamos entonces, salida del patrimonio. Ya hablamos bien de lo que era cómo entraban los bienes de cambio del patrimonio. Ahora vamos a ver cómo salen el bien de cambio del patrimonio. Parece una obviedad, pero es muy importante determinar o establecer de qué manera vamos a determinar el costo de los productos que salen de nuestra contabilidad, salen de nuestro patrimonio. ¿Y por qué es esto? Les doy un ejemplo bien sencillo. Yo vendo termos. Compré 10 termos al principio del mes, a 1.000 pesos cada uno. Anoten por ahí, vayan anotando, así tenemos un ejemplo numérico. Compré 10 termos, a ver si armo un Excel y les explico sobre eso, creo que sería más sencillo. A ver, archivo. Me parece que va a ser más entendible con un numerito. A mí esto de la virtualidad me complica porque a mí me gusta mucho dibujar, aunque dibujo feo. ¿Cuántos termos y a qué precio, profe? Compré 10 termos a 1.000 pesos cada uno. Bueno, eso lo compré. A ver. Espérenme, dame un tiempito. Lo compré el 1 de mayo del 21. El 10 de mayo del 21 compro 20 termos más a 1.200. Espérenme un segundito. Voy a compartir acá para que se entienda bien lo que estoy haciendo. ¿Cuántos termos eran a 1200, profe? Dame un segundito que ya les estoy mostrando acá. No sé qué pasó que no me muestra todo. Voy a compartir. Ahí está. Comparto solo el Excel para que se entienda lo que estoy diciendo. Excel, Excel, Excel. ¿Se ve ahí mi Excel? Sí.
tengo hasta ahí. El 1 de mayo compré 10 termos a 1000, el 10 de mayo compré 20 termos a 1200 y el 20 de mayo compré 40 termos a 2000. ¿Puede ser que en Argentina haya tanta variabilidad en los precios de compra? Sí, más. Seguro que sí. En total, yo tengo comprados 114.000 pesos, que equivalen a 70 termos. ¿Está bien? Hoy, imagínense que es 21 de mayo, vendo 35 termos. ¿Estamos de acuerdo? Vendí 35 termos. ¿A qué valor vendo esos 35 termos? Soy todo orejas. Yo lo vendí. Al último que lo compré. 7.000 pesos de venta cada uno. O sea, perdón. A ver. A ver un segundito. A ver un segundito. Ah, perdón, entendí cualquier cosa, profe. No sé. 5.000 pesos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo pensé que estaba haciendo los métodos. No, 35 termos que vender. Yo no sé cómo vender. Tengo que establecer algún método para determinar el costo de ventas de esos 35 termos. ¿Cómo hago? ¿De dónde saco? Y yo multiplico por más del 100 por el último valor que le incorporé. Es complicado poder definirlo porque El último termo y le sumo si tengo que pagar algún empleado que venda el termo del local, si es que tengo local o algo. es una forma. Lo que yo Depende. tengo que intentar hacer es determinar cuál es el costo de esos productos. La problemática que se me plantea acá es que no sé de dónde vinieron esos 35 termos. Yo sé que tengo 70, que ingresaron a distintos valores. Y es muy complejo elegir o el primero, o el último, o el del medio. No tengo idea, no sé realmente por cuál vendí. Y tengo que definir un criterio, porque depende de qué criterio yo defina, va a ser el costo que yo tengo de esos termos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la problemática que se me plantea con esta definición de costos o de valores de salida? A ver un segundito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tengo que encontrar una manera de determinar el costo de ese producto a un valor determinado y si no defino un criterio correcto, puedo errarle, digamos, en la determinación del costo. ¿Por qué es importante esto? Porque el resultado de la empresa va a depender de a qué costo yo saqué los productos, ¿no es cierto? Entonces, para poder definir ese costo determinado, ese valor de salida de las mercaderías, es que existen los criterios de determinación de costo de mercaderías vendidas. El primer método o criterio de determinación de costo de mercaderías vendidas es el más exacto, el más perfecto, que es el de identificación específica. Entendiéndose como método de identificación específica aquella determinación de costos por la cual yo sé exactamente cuánto vale cada producto que vendo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sé cuánto me costó cada producto que estoy vendiendo. Por ejemplo, en el caso de las concesionarias de autos. En el caso de las concesionarias de autos, yo tengo cada auto identificado con un número de chasis, con un número de motor, y sé perfectamente cuánto pagué por cada uno. Con lo cual, al momento de venderlo, le doy salida de la contabilidad por el valor exacto por el cual lo incorporé al patrimonio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Profe, Profe, pero de ahí entonces, A medida que en el caso que usted nos dio, sería 10 termos, el costo sería 1000, 20 termos sería 1200 y a la hora de vender, por ejemplo, los 35 tendría que hacer todo por separado o cómo. Claro, ahí
No sería el ejemplo de identificación específica el de los termos, porque yo no puedo identificar específicamente qué termo vendí, porque no tiene un número de serie, no tiene nada, no tiene un registro específico para saber cuánto pagué por cada uno. O sea que este método de identificación específica no se aplicaría para este tipo de bien fungible. Fungible significa que puedo cambiar un bien por otro y da la misma satisfacción. Sí, Usted dio de la concesionaria, sí. ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo dueño de la concesionaria, compré el auto y digamos, una inflación, digamos, y no lo podría vender al precio que yo estaba pensando según el costo que yo tuve porque habrá subido, ¿no? Ujú. Tengo que ver qué precio tiene mi proveedor para asignarle un nuevo precio, ¿no? Claro, el precio de salida, ojo que acá yo estoy determinando costo, ¿eh? Estoy determinando costo. ¿A cuánto lo voy a sacar de mi contabilidad? No a qué precio lo voy a vender. El precio de venta puede ir creciendo, creciendo, creciendo y seguramente que va a ser muy superior al costo que tuvo la adquisición de ese producto. Lo que yo estoy tratando de colocar, de encontrar, es el costo del producto, no el precio de salida. El precio de salida puede variar todo lo que yo quiera. Si hay inflación, seguro que le voy a agregar el doble, el triple, el cuádruple. Lo que yo necesito identificar es a cuánto lo compré para sacarlo por ese valor de incorporación. Porque por diferencia entre lo que yo pagué y lo que yo vendí, voy a obtener mi utilidad. Si yo compré esta virome a 100, en Argentina, ¿a cuánto voy a vender esta virome? A 900. A 1000, sí, a 1000, totalmente. No importa el precio de salida, lo que importa es que yo sepa a cuánto lo compré, cuál fue el costo de incorporación para sacarlo a ese valor. Entonces, de ahí viene la problemática de determinar cuál es el costo de ventas. Les decía, el más real, el más aproximado a la realidad es el de identificación específica porque yo sé exactamente qué producto es y a qué valor lo compré. Pero para eso tengo que identificar cada uno de los productos. ¿Puedo aplicar identificación específica en un kiosco, por ejemplo? No, es posible porque no sé a cuánto compré cada caramelo, cada alfajor, cada chocolate. Necesito indefectiblemente tener ¿cómo que se dice? Tener un método alternativo porque no puedo identificar específicamente el producto. Es decir, que identificación específica se aplica solamente al tipo de empresa que identifica sus productos al dedillo. Específicamente, el caso, por ejemplo, de las automotrices, de las concesionarias o de las empresas que realizan producción de productos a pedido. ¿Por qué? Porque saben exactamente que este producto que estoy elaborando a pedido me costó tantos pesos. Tiene una determinación de costos por unidad específica, entonces pueden saber cuánto le cuesta a cada uno. Eso era para un pequeño universo de empresas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa entonces con el resto de las empresas? Bueno, para el resto de las empresas existen dos métodos de determinación de costos que se denominan diferencia de inventario e inventario permanente. Estos dos métodos adicionales de determinación de costo de ventas son métodos de inventario periódico. ¿Qué significa? Que deben determinar costos a periodos determinados. Hay que hacer cierres periódicos para poder realizar esta determinación de costos. Vamos al primero, que es el de diferencia de inventario. Dice que la diferencia de inventario consiste en determinar un costo de mercaderías vendidas usando una fórmula que establece que cualquier diferencia entre las diferencias de inventario de un periodo y otro, adicionando claramente las compras, se va a considerar como que es costo. ¿Qué fue lo que dije? En castellano sería así. Si yo empecé el mes con 10 unidades, ¿me van siguiendo? Empecé con 10 unidades. Compré 10 unidades más y al fin del periodo solamente tengo 2 unidades, ¿cuántas unidades vendí? Tenía 10, compró 10 más, profe. Sí, tenía 10, compré 10 y me quedaron 2. 18. La lógica indica que tendría que haber vendido 18 unidades, ¿no es cierto? Se registran los 10 de la nueva compra. Yo tengo la existencia inicial, 10 unidades. Compré 10, en total ahora tendría que tener 20. Si al momento final, a la existencia final, tengo solamente 2,
18 tienen que haber desaparecido. Bueno, el sistema de diferencia de inventario considera que el costo de esas 18 es mi costo de mercaderías vendidas. Eso es lo que está explicando acá, al decir que consiste en determinar el costo mediante el uso de una fórmula. ¿Sí? Que ya lo vamos a ver igual. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Fíjense qué importante este método de diferencia de inventario. Aplica una fórmula para determinar el costo nada más. Y registra una sola vez al mes el costo. No es que hace el asiento de ventas e inmediatamente hace el costo. No, no, no. Registra todas las ventas y al final del periodo hace un asiento de costos nada más. ¿Se entiende cómo es? Sí, profe, Sí, tipo profe. como los de vengamiento. A fin de mes. Exacto. En cambio, el siguiente método, que es el de inventario permanente, determina los costos mediante una ficha de stock para cada tipo de producto homogéneo. En castellano, ¿todos saben qué es un producto homogéneo, fungible y homogéneo? Supongamos, harina por kilos. Un paquete de harina de 1 kilo, ¿les da el mismo beneficio, les da la misma satisfacción que cualquier otro kilo de harina de la misma marca? Sí. Sí, entonces, Sí, esos profe. productos de 1 kilo de harina de la marca favorita son fungibles, homogéneos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, todos los productos homogéneos, fungibles y homogéneos, pueden ser incorporados en una ficha de inventario, en una fichita donde vamos a ir anotando todos los productos que tenemos. A ver si tengo un ejemplito acá de la ficha. Ahí no sé si se ve bien. Esto que dice método PPP. ¿Lo ven? Esta es una ficha de inventario. Vamos a llevar una ficha de inventario para cada tipo de producto homogéneo. Significa entonces que si en mi kiosco vendo 1500 productos distintos, por ejemplo, vendo azúcar por kilo, azúcar por 5 kilos, yerba de medio kilo, yerba de kilo y yerba de 2 kilos, tengo que hacer una ficha de inventario por cada tipo de producto. Es un trabajo impresionante, pero tengo que hacerlo si aplico inventario permanente. Voy a llevar una ficha por cada tipo de producto, ¿sí? Homogéneo, claro. Y lo que voy a hacer en ese método de inventario permanente es ir registrando entradas y salidas en esa ficha de inventario según 3 formas distintas. El PEPS, el WEPS o el PPP. Entendiéndose PEPS como primero entrado, primero salido. Esto es, el costo lo voy a determinar, el costo de la salida lo voy a determinar por el costo de las primeras unidades que compré. En el caso de los termos, ¿se acuerdan de nuestro ejemplo de los termos? Que compré 10, 20 y 40 era, ¿no es cierto? Si vendí 35, voy a considerar que esos 35 los saqué 10 de la primera compra, 20 de la segunda compra y 5 de la tercera compra. Lo primero que entró, considero que es lo primero que sale. No me importa si realmente es lo que salió, lo que importa es saber el costo de esos productos. Significa que el costo por el método PEPS para esa compra, para esa venta, perdón, va a ser el costo de las primeras compras. En el método WEPS es al revés. Lo último que entró es lo primero que va a salir. Último entrado, primero salido. Es decir, que mi compra de 40 unidades voy a considerar que es la que fundamentó la venta de 35 unidades. Las 35 van a salir al costo de la última compra. Y el PPP se considera precio promedio ponderado. Es un promedio ponderado de todos los costos que tuvimos de producción general y el costo va a salir como un promedio ponderado de eso. Ahora lo voy a Eso yo explicar le más estaba por fácil. decir, profe, con el de los termos que yo estaba haciendo, por ejemplo, sumé todo el precio de los termos y le dividí por 70. Perfecto, Y hiciste un estaba precio por decir promedio para ponderado. poner eso. Estaba muy bien en el razonamiento. Ahí estaba por aplicar el precio promedio ponderado. Vamos a aplicar ahora bien diferencia de inventario para ver cómo se determina. La fórmula dice que el costo va a estar formado por la existencia inicial más las compras menos la existencia final. Acuérdense que el costo se refiere a valores en pesos, ¿sí? Valores en pesos. Si se refiere a valores en pesos, significa entonces que cada uno de esos componentes tiene que estar valorizado en pesos. La existencia inicial tiene que estar valorizada en pesos, las compras tienen que estar valorizadas en pesos y la existencia final tiene que estar valorizada en pesos. ¿Se entiende? No en unidades, en pesos.
Para poder aplicar el método, tenemos que cumplir ciertos requisitos. Primero tenemos que realizar un inventario periódico. ¿Qué es hacer un inventario periódico? Cada fin de mes tengo que recontar cuántas unidades hay en mi existencia. ¿Se entiende? Llego a fin de mes, me voy al depósito y cuento cuántos productos tengo de cada uno. ¿Sí? Y además de hacer ese recuento físico, cuando compro mercaderías, en vez de ocupar la cuenta mercaderías, utilizo la cuenta compras. Todo lo que compro lo registro en la cuenta compras. Entonces veamos cómo va a ser el tema de determinar esa fórmula para encontrar el costo de mercaderías vendidas. Empiezo por compras. ¿De dónde saco el dato de compras? Si yo todas las compras que hice las registré en una cuenta de movimiento que se llama compras, las compras del mes las puedo sacar del mayor ¿de qué cuenta? ¿Compras? De compras. Y de compras. Solamente de compras. Hago el mayor de compras y ese total que me aparece ahí es el total de las compras. O sea que ese medio, la parte del medio de la fórmula, la tengo solucionado. Está en pesos eso. El valor total de las compras está en pesos, es el mayor que me arroja la cuenta compras. Así que una de mis 3 incógnitas está solucionada. Ahora voy a la existencia inicial. ¿De dónde saco la existencia inicial? La existencia inicial de mi mes, en este caso en el mes de junio, supónganse, estoy haciendo el costo. ¿En qué momento hacía el costo de mercaderías vendidas en diferencia de inventario? ¿Qué día lo registraba? A fin de A fin de mes, exactamente, lo tengo que registrar a fin de mes. O sea que al fin de junio, la existencia inicial que yo estoy buscando sería lo que había el 1 de junio, que coincide con lo que era existencia final del mes de mayo, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien. Ese valor que yo quiero saber de cuánto valía mi existencia inicial, es decir, mi existencia final del mes pasado, va a estar reflejado en el mayor de mercaderías. Tengo que buscar la cuenta mercaderías y el mayor que me arroja mercaderías es mi existencia inicial. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Ahora, Profe, pero sí, pregunta, ahí sería mercaderías, yo voy a registrar una sola vez, la primera vez, porque mercaderías después no voy a voy a registrar registrar compras porque cuando está compre registrado mercadería. el mes pasado. Este mes empieza el 1 de junio y yo lo único que registro es todas las compras que registro, las registro dentro de la cuenta compras. No toco mercaderías. Mercaderías la toqué el fin de mes pasado, ahora lo voy a volver a tocar este fin de mes. Pero en principio, sí, ¿La cuenta de compra solamente se usa para las mercaderías? No para otras. solamente, solo para Tiene- mercaderías. Solo para mercaderías, no para otras cuentas. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, existencia inicial saco del inventario, perdón, del mayor de mercaderías. Compras saco del mayor de compras. Y me falta encontrar la existencia final. Para encontrar la existencia final, lo que tengo que hacer es contar cuántas unidades tengo. Me voy al depósito y cuento 10 paquetes de alfajor, 10 paquetes de galletitas, 2 botellas de vino y 2 botellas de agua mineral. Existencia inicial estaba en pesos, porque saqué del mayor de mercaderías. Compras estaba en pesos, porque saqué del mayor de compras. Y existencia final la tengo en unidades de producto. ¿Cómo lo transformo en pesos? Perdón, profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Sí, la existencia inicial estaba en pesos porque lo saqué del mayor de mi contabilidad. Compras estaba en pesos porque lo saqué del mayor de compras de mi contabilidad. Pero la existencia final, yo me fui al depósito y conté cuántas unidades había. Lo tengo en unidades, 10 paquetes de galletitas tengo, no en pesos. ¿Cómo valorizo los 10 paquetes? ¿Cómo sé cuánto valen esos 10 paquetes de existencia final? ¿Y tengo que multiplicar por el precio de cada unidad? ¿Y de dónde saco ese precio? ¿De la existencia inicial? ¿O no? ¿O del De mayor? la cantidad, El valor de mercado no sería. profe, de la cantidad vendida, como No, hicimos anterior, de 10 ninguna más de esas 10 y cosas. después
saco del valor de las últimas compras. ¿Se acuerdan los termos que yo tenía? ¿Se acuerdan que había comprado a 1000, a 1200 y a 2000? Si al fin del mes yo le pregunto cuánto vale un termo, para ustedes, cuánto le cuesta un termo, ustedes me van a dar el precio del 1, del 10 o del 15 de mayo. Como buen argentino, del último. Claramente, van a tomar el último valor que tiene en registro. Es decir, que la existencia final se va a obtener del inventario que hicieron, valorizándolo por el valor de las últimas compras. Si tengo Profe, 10, ¿sí? usted nos dijo sobre un kiosco, dio el ejemplo, y en realidad varios productos nombró. ¿Cómo Sí. haríamos en ese caso? Porque por ahí seguramente va a comprar a distintos proveedores y va a tener distintos precios esos productos. Claro, No, lo que yo voy a hacer es, hago el listado de todos los productos que tengo y cada producto multiplico por el valor de la última compra que hice de ese producto. ¿Se entiende? sí, sí, ahora sí. Cada producto multiplico por el valor de su última compra. Sumo todo eso y eso me da el valor de la existencia final. Entonces voy a tener que el costo de mercaderías vendidas va a ser igual a la existencia inicial, que menos la existencia final, que saqué justamente del inventario valorizado según las últimas compras. ¿Se entendió? Así funciona el método de diferencia de inventario. Para resumir, ¿cómo funciona? Tengo que hacer un inventario cada fin de mes. Todas las compras tengo que registrarlas en la cuenta compras. Y el valor de la existencia final, que es lo que sería lo que me estaría faltando para determinar esa fórmula de costo de mercaderías vendidas, lo voy a sacar del inventario que hice, valorizándolo al valor de las últimas compras. Con eso puedo determinar el costo de mercaderías vendidas. Entonces, una vez que hice la determinación del costo de mercaderías vendidas, 2 asientos tengo que hacer. Un asiento para dar de baja la cuenta compras. Todo lo que tenía en compras lo paso a mercaderías. Es decir, que voy a registrar mercaderías a compras por el valor total de las compras para que compra me quede en cero, porque es una cuenta de movimiento que debe quedar en cero al inicio de cada periodo. ¿Qué asiento hago? Mercaderías a compras por el total del mayor de compras para que quede en cero compras. Y el siguiente asiento es el asiento de costo de mercaderías vendidas. Costo de mercaderías vendidas a mercaderías por el valor que me dé la fórmula esta que acabamos de calcular. ¿Cuál es el problema que tiene este método de diferencia de inventario? Que no me permite hacerlo. Es re sencillo. Es muy fácil, digamos, para determinar los costos. Lo único que necesito hacer es usar compras y hacer el inventario a fin de mes. Pero la limitación que me tiene es que tiene este método es que no me permite determinar si hay faltantes o sobrantes, si hay robos o hurtos, porque interpreta que toda la diferencia es costo. Tampoco me permite determinar si hay resultado por tenencia, un valor diferencial entre las existencias que tengo. Todo considera como costo. Es decir, que es un método de fácil aplicación, pero que brinda una información que no sería tan aproximada a la realidad. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Inventario permanente. En el método de inventario permanente dijimos que es una forma de determinar costos llevando una ficha de inventario para cada tipo de producto homogéneo. Es decir que si tengo 10 productos distintos, debo llevar 10 fichas distintas. Todas las entradas que realizo las voy realizando ingresando los productos a esa ficha de inventario que tenía esta forma que les había mostrado, ¿no es cierto? Ahora, las salidas, es decir, los costos de mercaderías vendidas, irán siendo dependiendo de cualquiera de los 3 criterios que utilicemos, el PEPS, el WEPS o el PPP, que lo vamos a aplicar un poco mejor cuando hagamos la práctica, van a ver que ahí es bastante sencillo de entender. ¿Qué requisitos tengo que aplicar en este método? Primero tengo que hacer igual que con diferencia de inventario, tengo que hacer un inventario periódico. Cada fin de mes tengo que contar la cantidad de mercaderías que tengo. Porque depende de la cantidad de mercaderías que tengo, voy a poder determinar si hay faltantes o sobrantes. Este método es más difícil, requiere más trabajo que el diferencia de inventario, pero brinda mejor información porque me permite detectar faltantes y sobrantes. Y además de hacer ese inventario,
como dije hoy, tenemos que hacer una ficha por cada producto homogéneo que tenga. Bueno, y las ventajas del método que me permite determinar un costo a través del método PEPS, WEPS o PPP, y me permite determinar faltantes y sobrantes, cosa que en el otro método no se podía. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Quedó más o menos claro? Profe, para hacer inventario permanente, primero hay que definir si vamos a ocupar PPP, webs o el otro que no me acuerdo. Sí, es importante definir el método que voy a utilizar para saber si voy a utilizar diferencia de inventario o inventario permanente. Pero más que nada, lo que yo debo entender, digamos, en estos métodos, es que cada método tiene sus ventajas y desventajas. En general, si ustedes tienen, por ejemplo, un kiosquito que no tiene un sistema informatizado, que muchas personas intervienen en la compra y en la venta de productos, quizás sea de muy difícil aplicación el inventario permanente. Y por ende deban volcarse al método de diferencia de inventario, que es más sencillo. Si bien brinda menos información menos exacta, es más sencillo de aplicar. Sin embargo, si hablamos de una empresa medianamente organizada que tiene un sistema de gestión y que puede llevar un registro pormenorizado de entradas y salidas, es muy probable que lo correcto sea aplicar alguno de esos dos métodos, de esos tres métodos, PEPS, WEPS o PPP, con ciertos limitantes respecto de la FIP, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, creo que hasta acá llegamos, estamos con el tiempo muy cumplido, así que... Profe, Sí. el inventario, perdón, la diferencia de inventario era, o sea, asentamos mercadería las veces que vayamos comprando y a fin de mes solamente el costo de la mercadería, ¿no? El diferencia de inventario lo usamos en la venta como siempre y a fin de mes hacemos un asiento de costo de mercaderías vendidas, exactamente. Listo, está bien, está. Y en cambio en el inventario permanente no. En el inventario permanente podemos determinar el costo con cada venta que realizamos. Otra de las ventajas del inventario permanente. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Webs, ¿cuáles eran sus...? Último entrado, primero salido. ¿Qué significa último entrado, primero salido? Que los costos de venta los voy a determinar al valor de las últimas compras. No significa que el último producto que compré voy a entregar, porque no sé cuál compré por último y cuál compré primero. Pero sí significa que los costos de las últimas compras van a ser los primeros que voy a utilizar para determinar el costo. Gracias. No es nada. Bueno, gente, creo que estamos por hoy. El día jueves. Tenemos que mirar el partido. Hay que mirar el partido hoy, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y el día jueves empezamos con todo con bienes de cambio. Les recomiendo, chicos, vean en el canal de YouTube Teoría y Práctica de Bienes de Cambio. Está ahí del año pasado, creo que es. No me acuerdo bien la fecha, pero búsquenlo dentro de los videos. Para el caso, Y- la parte práctica, hay un ejercicio que está resuelto por 4 métodos. Buenísimo. Véanlo, por favor, porque es un tema un poco complejo y sería muy, muy, muy positivo que vengan a la clase ya con eso visto, ¿sí? Tómense un tiempito, dejamos profe un ratito y lo miramos, ¿sí? Miren los dos videos. ¿Sí? La bibliografía está en el Está en audio, el ¿no? virtual la bibliografía, está también en el cuaderno de cátedra, la recomendada, así que tienen todos los elementos para desarrollarlo. Y ahora les voy a subir el PPS igual, así que estaríamos con esto. ¿Cuál era lo que Gracias. nos aconsejó que miremos antes de la próxima clase? La teoría y la práctica de bienes de cambio. Busquen en el canal de YouTube, hay un video que explica esto que vimos hoy, el mismo PPS de hoy, pero con explicación así leída. Y además, un muy buen práctico donde se desarrollan los métodos, los criterios de determinación de costos de mercaderías vendidas. Profe, Sí. ¿para cuándo está establecida la fecha del segundo parcial? Creo que 29 de 29 junio. era, ¿no? 29 de 29 de junio. junio. Sí. Ujú. Perfecto, muchas gracias. No, no es nada. Corto la grabación, Ariel. Por Sí, la... sí, sí, dale. Perfecto. Ujú.